Listo, empezaremos con el objetivo. Es buscar la información en esta historia del pasado. El punto número 1 dice, recordar algunas de nuestras historias de cuando éramos chiquitos y que contemos esta historia. El segundo dice, leer el siguiente blog, o sea, la publicación del blog de esta adolescente que cuenta una historia muy interesante y hay que observar cómo utiliza el pasado y el presente. Les leeré la historia que es súper cortita. Hi, I am Rosie. I lived in a country as a child. It was an excellent time of my life. I remember one day I was going to the river because it was my favorite place to swim. As I was walking, I saw a little girl. She was very beautiful, with her long black hair. She was crying. I immediately ran up to her, and as I was getting closer, she stood up and ran away. I ran faster to catch up with her. When I finally got closer to her, she turned, and I could see her face was full of scars. I screamed like crazy and returned to my house. I told the story to my mom, and she told me that happened to girls like me who didn't listen to their mothers. My mom always told me not to go to the river alone, but I never paid attention. It was my favorite place, and I had lots of fun there. However, I learned the lesson. So, kids always listen to your mother. I really don't know how, but they always know what's best for us. El punto número 3 dice que debemos responder las siguientes preguntas sobre Rosie. La primera dice, explain why you liked or didn't like the story. O sea, hay que explicar por qué nos gustó o no nos gustó la historia. La B es, contar una historia similar de nuestra infancia. La C dice, ¿en qué estábamos pensando mientras estábamos leyendo la historia de Rosie? La D, ¿qué lecciones aprendimos de esta historia? Actividades de la semana 4. En esta semana trabajarás con las asignaturas Lengua y Literatura, Matemáticas, Educación Física e Inglés. El tema. Cultura ambiental, desde la práctica de buenos hábitos. Actividad 1. Uso de las secuencias o trama científica y el párrafo científico. ¿Sabías que los textos científicos tienen por finalidad mostrar los avances que se han realizado a través de la investigación en el campo, en el campo de las ciencias? En estos, los autores presentan pruebas y resultados sobre un objeto de estudio con el fin de demostrar una o varias hipótesis, o sea, especulaciones o preguntas que se hicieron antes de empezar la investigación. Son formales y solo tienen expresiones subjetivas si estas han sido verificadas. Hacen referencia también al estado científico del asunto antes de haber hecho la investigación y usan muchos textos de otros autores que deben ser correctamente citados. Entonces, se debe leer el siguiente texto con atención. Es un texto súper cortito. Y como vemos, está citado porque es súper importante siempre citar de dónde sacamos nuestros textos. El punto número 2 dice, responde en tu cuaderno. ¿De qué trata el texto científico? El 3 dice, realiza en casa una pequeña encuesta de 5 preguntas a un mínimo de 3 personas sobre hábitos de cuidado ambiental y escribe un párrafo científico con los resultados. Continuamos con la actividad número 2. Números irracionales y operaciones. ¿Sabías que cuando hablamos de números irracionales podemos plantearnos algunas preguntas tales como ¿qué son los números irracionales? Bueno, estos son números que no pueden ser expresados como una fracción. ¿Cómo se los simboliza? Con una letra I. ¿Cuántas cifras decimales tienen los números irracionales? Infinitas cifras decimales, no periódicas. ¿Qué propiedades cumple? Conmutativa y asociativa. ¿Cómo se clasifican los números irracionales? En números trascendentales y algebraicos. ¿Cuáles son los números trascendentales? Pi, que es aquel valor que se muestra, conocido como 3.14. El número de Euler, E, es igual a 2,7182818288459. Se usa en los estudios de crecimiento de población como en las bacterias. Y aquel número de aquí fue utilizado por el antiguo pintor Leonardo da Vinci.
Continuamos. Estos son los ejemplos de números irracionales algebraicos. Aquí se los puede ver. Continuaremos con un dato curioso. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Como se puede ver aquí, este es el cateto, el que dice B, la hipotenusa es la C y el cateto A, este de aquí. O sea, A más A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Recuerda que las operaciones de suma, resta, multiplicación y división no están bien definidas porque al aplicarse a números irracionales, esas no tienden a dar como resultados números irracionales. Aquí se puede ver. La suma de dos números irracionales resulta en un número racional. El producto de dos números irracionales es otro número irracional. El producto de dos números irracionales es un número racional. El cociente de dos números irracionales es un número racional. 1. Comenzaremos. Te retamos de resolver el siguiente ejercicio en tu cuaderno a partir de lo aprendido. En la siguiente figura halla el valor de C, el área y el perímetro. Entonces, para el perímetro podemos sumar todos los lados. Para el área, multiplicar base por altura. Y el valor de C se tiene que conseguir con las fórmulas vistas anteriormente. Responde. La pregunta. ¿Para qué me sirve el teorema de Pitágoras en la vida cotidiana? Para reforzar el tema puedes revisar páginas 8 y 19 del texto integrado del estudiante de matemática de noveno de EGB superior. Resuelve en tu cuaderno los ejercicios propuestos en las páginas 20 y 21. La actividad número 3. Mi condición física por partes. Te invitamos a realizar el siguiente juego. Para el juego No te mojes, necesitas 2 hojas de papel A4. Primero colocas en el suelo y a continuación marca el punto de partida y llega con un zapato u otros objetos. Pídele a alguien cercano que te acompañe en la realización de este juego. Una vez que escuches la señal, deberás caminar sobre los papeles coordinando y alternando tus movimientos para avanzar sin tocar el suelo. Si en algún momento tocas el suelo directamente con los pies, vuelve al punto de partida. Intenta jugar con algunas variantes. Puede ser en parejas, con relevos, en carreras, etc. O sea, este puede ser una actividad súper divertida y en la cual nos podemos poner súper creativos. ¿Sabías que la expresión corporal y facial es importante para tener mayor efectividad en la comunicación? 2. Crea un cuento o historia sobre el origen de la humanidad, en el cual tú seas el narrador. Pide a tu familia que actúe en las escenas. Escribe una narración que les exija muchas expresiones corporales, tales como caminar, saltar, correr, detenerse, regresar, asustarse, admirarse, reírse, enojarse, etc. Participa tú también como uno de los actores. 3. Conversa con tu familia y responde la pregunta en tu cuaderno. ¿Cómo se sintieron tú y tu familia al transmitir sus emociones y sentimientos? Empezamos con el tópico número 4 o topic number 4. Daily activities in the country. O sea, actividades en la granja. Objective: to narrate daily routine using simple past and progressive. Entonces, ese es nuestro objetivo. El primero. Your friend who lives in a ranch is telling you her morning routine. O sea, el amigo que vive en la granja nos está contando nuestra rutina de mañana. Look at the sequence of pictures and describe what the girl was doing before school. O sea, hay que describir qué estaba haciendo la niña antes de irse a la escuela. O sea, cuando dice 5,25. Y esta es la niña, justo la que está aquí. Listo. Put the activities in a logical order. O sea, hay que enumerar las actividades en un orden lógico, utilizando los números del 1 al 6. Empezamos con el que ustedes crean que es apropiado. Y estos, aquí se deben colocar los números en el orden en el cual ustedes crean que es necesario. El 2. Write a sequence of activities you did this morning. Use the simple past continuous, and sequence connectors to tell your story. Hay que escribir una historia que hicimos esta mañana en presente y en pasado. Por ejemplo,
Example, this morning I woke up at 8. First I took a shower and then... Y ahí podemos continuar nuestra historia. Un tip es, to express a sequence of events, you can use connectors like first of all, at first, second, then, after, later, on, third, right after, that, sometime later. Después, in the end, eventually, finally, at last, or to conclude. Actividades de la semana 5. En esta semana trabajarás con las siguientes asignaturas: lengua y literatura, ciencias naturales, estudios sociales, educación cultural y artística. Tema: interrelación de los elementos evolutivos en la sociedad para cuidar a la salud integral. Actividad 1. Comunicación asertiva. ¿Sabías que la asertividad es una forma de expresión consciente cuyo objetivo es comunicar ideas y sentimientos de manera auténtica, clara, directa y equilibrada? La asertividad comunica nuestras opciones y o sentimientos a la vez que defiende nuestros legítimos derechos sin herir a otra persona. La asertividad parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Cuando eres asertivo, aceptas que los criterios de los demás no tienen por qué coincidir con los tuyos. Pero es importante la palabra respeto en la asertividad. Aquí se encuentra la fuente. Empezamos. El primero dice, lee con atención el cuento Los seis ciegos y el elefante, que es un título súper chévere. Entonces aquí se puede leer el cuento. Se puede pausar el video para leer el cuento. Y una vez que se haya acabado de leer el cuento, es importante recordar. Algo que podemos sacar en claro de este cuento es que para valorar las opiniones de los demás hay que aprender a escuchar. Los 6 sabios del cuento no atendían a lo que decían sus compañeros, tan solo afirmaban aquello que habían sentido con sus manos, pero eso era tan solo una suposición. 1. Dibuja en tu cuaderno una imagen representativa del cuento de los 6 ciegos y compártela con tu familia. El 2. Identifica 2 situaciones reales y que son similares a la historia del cuento. Por ejemplo, ¿cuál es la idea que tenemos sobre el COVID-19? ¿O cómo me imagino que es el sabor de un alimento desconocido? 3. Escribe en tu cuaderno un cuento sobre la comunicación asertiva y léelo a tu familia. Y aquí concluimos con esto.